Le demos la bienvenida al pastor Javi. Buenos días nuevamente con todos. Qué gusto verles. Ahí vengo del sol y no les veo. Gracias. Bueno, creo que tenemos el nombre ya de la prédica acá. No lo tenemos. Vamos a poner el nombre. Estábamos hablando con Angie el otro día y decíamos que no nos gusta mucho poner el nombre en el nombre de la prédica de lo que vamos a hablar. O sea, que no tenga mucha relación, como para que sea un factor sorpresa, ¿no? Pero nada, ya tus hijos dicen gracias, esa es la prédica. Realmente, este año nos comenzamos a recapitular entre pastores, entre mi esposa y yo en el hogar, y estábamos viendo todo lo que ha hecho Dios este año. Indudablemente llegamos a una conclusión, que nada de esto hubiera sido posible y no hubiéramos llegado a tanta gente, no tuviéramos otra iglesia, porque acuérdense que en este año se abrió la iglesia en el Valle, y eso es una gran bendición. Hay un montón de gente que está conociendo sobre la palabra de Dios y sobre los milagros que puede hacer Él en nuestra vida, y eso es una bendición enorme. Si le van a aplaudir, apláudele bien, como dice Cris. Eso es para papá. También nos estuvimos poniendo a pensar en nuestro caso, Angie y yo. En este año cambiamos de trabajos, iniciando el año, trabajos que veníamos desempeñando ya varios años atrás, a los que incluso nos habíamos acostumbrado. Y claro, es un cambiazo salir de uno, primero quedarnos sin trabajo y después volver a tener un trabajo totalmente diferente. En este año a mi esposa y a mí y a otras personas de acá de la iglesia nos nombraron pastores. Y nosotros no nos esperábamos esto. Nosotros sabíamos que venían cosas grandes y nosotros pensábamos que eran cosas tal vez materiales, económicas, cosas que nos iban a alivianar un poco. Nada, nos quedamos sin trabajo y nos nombraron pastores. Así que todo esto ha sido un reto poder asimilarlo y poder ponerlo en conjunto. Y para los que estuvieron en una de mis prédicas anteriores, no sé si en anterior o una atrás, yo les dije que había un hack de vida. Y este hack de vida es la gratitud. Y aunque parezca tan sencillo y parezca tan como sobreentendido, la gratitud es algo tan importante que nosotros, siendo cristianos, a veces no practicamos y a veces no lo ponemos en un contexto adecuado, porque la gratitud tiene mucho poder. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy, haciendo énfasis un poquito también, porque acuérdense que recién pasamos una fecha importante, tal vez no tanto para nosotros, pero en Estados Unidos se celebra Thanksgiving, que es Día de Acción de Gracias. Y ellos tienen esta linda costumbre de poderse reunir en familia y comenzar a agradecer, y agradecer por todas las cosas que han pasado. Y eso es algo que deberíamos adoptar. No estar cogiendo fiestas como Halloween o ese tipo de fiestas. Esta sí vale la pena. O sea, Thanksgiving realmente es una fiesta que nos debería alegrar cuando llega y tratar de celebrarla en casa. Es algo que estamos adoptando también con mi esposa, porque tampoco teníamos idea de esto. Y esto viene de parte de Cris y Juanita, que nos enseñaron, y claro, nuestros pastores son geniales para eso. Ok, el día de hoy quiero traerles, para empezar, unos datos curiosos sobre el agradecimiento. Hay un estudio, bueno, hay varios estudios en realidad, un estudio de Greater God Science Center, que es un centro de investigación en Berkeley, y esto reveló que las personas agradecidas son un 25% más felices, duermen mejor, tienen un 20% menos de probabilidades de sufrir ansiedad o depresión, e incluso de sufrir enfermedades. Entonces uno dice, ¿por qué la gratitud puede lograr este tipo de cosas? Ok, yo me estaba preguntando y decía, dentro de los frutos del Espíritu que nos pone Dios a nosotros, ustedes saben cuáles son los frutos del Espíritu, ¿no? Amor, gozo, paz, mansedumbre. ¿Está la gratitud ahí? Dentro de los frutos del Espíritu no está la gratitud. Y yo decía, ¿por qué no están ahí? Porque al parecer no es un fruto de Dios. Ese es un fruto nuestro. Es algo que nosotros damos y esto produce algo más grande. Entonces digo, wow, o sea, el gracias depende 100% de nosotros. Hay otro estudio. En Harvard Health, que es una revista científica, también se menciona que las personas agradecidas
tienen mejor salud cardíaca, tienen menos inflamaciones. La gratitud literalmente transforma el cerebro, activa ciertos receptores y comienza el cerebro a producir endorfinas, serotonina y un montón de cosas que están ligadas directamente con la felicidad. Así que agradecer nos hace felices. Ok. Hace un tiempo, yo soy súper adicto a mí no me gusta mucho la educación convencional, por decirlo de alguna manera, pero a mí me encanta comprar cursos y me he gastado más que en la universidad, creo que en cursos. Y es un curso de esto y un curso del otro. Yo soy chef de profesión, pero yo trabajo haciendo marketing digital y me encanta hablar de física cuántica, por ejemplo. O sea, me encanta mucho la variedad, me encanta estar aprendiendo. Y hubo un curso que yo compré a inicios de año, que fue una verdadera, no, el año anterior por septiembre compré un curso de marketing digital porque quería incursionar en esto. Y por cierto, eso me trajo el trabajo que tengo hoy. Todas las cosas de Dios no son porque sí, realmente no hay coincidencias en esto. Dios saca lo mejor de lo que tú comienzas a hacer. Para Dios es todo un sí y un amén. Si tú comienzas por un camino, realmente Él saca lo mejor y comienza a darte bendición en el camino en el que tú te posicionaste. Siempre y cuando esté alineado a su voluntad, ¿no? Entonces, en este curso había una de estas mentoras que yo admiro mucho, una señora con su esposo, son millonarios, multimillonarios realmente haciendo negocios en línea. Y ella tiene una costumbre que es agradecer por medio de una libretita que ella tiene. Se levanta todos los días y anota 10 cositas en su libreta sobre la que está agradecida. No importa que sean repetidas o que estén por sobreentendido, porque nosotros decimos, ay, es que gracias porque tengo una cama, gracias porque tengo techo y agua caliente, gracias porque tengo luz, bueno, ciertas horas en el día, pero gracias porque tengo luz. Y claro, eso a veces lo sobreentendemos, pero esta chica decía, yo anoto siempre esto porque esto de aquí abre el camino hacia la fe. Yo digo, wow, la gratitud también tiene que ver con la fe. Ok, claro, si tú agradeces antes de que las cosas sucedan, ¿qué estás poniendo de por medio? Fe, porque fe es creer en lo que todavía no se ve. Entonces, claro, a nivel espiritual, la gratitud activa nuestra fe. Y cuando agradecemos a Dios, incluso antes de ver el cumplimiento de su promesa, estamos declarando nuestra confianza en el carácter de Jesús. No en nosotros, es la confianza en Él, ¿ok? Hay una historia bíblica en Juan 11:38 al 43 que se los voy a leer. Ahí está solo el 41. Permítanme, les voy a leer desde un poquito antes para entrar en contexto. Dice, conmovido una vez más, acuérdense, esto está en el contexto de cuando Jesús llega y se encuentra con todos llorando porque Lázaro había muerto. Y él se entera que murió su amigo, su muy querido amigo. Y dice que llega y conmovido una vez más Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó, Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días ahí. Y dice, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra y Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con fuerza, Lázaro, sal. ¿Se dieron cuenta que Jesús agradece antes de ver el milagro? Y eso es algo que pasamos por alto. Jesús no ve primero, sí funcionó, y ahí sí dice, gracias Dios, gracias por no hacerme quedar mal, hacerme quedar como la puerca, como dice mi esposa. No, Jesús agradece y hace énfasis y dice, gracias Señor, gracias porque tú me escuchas, incluso, y esto no es para mí, es para que los demás crean. Y por eso te agradezco. Antes de ver, y después dice Lázaro, sal, ya estaba hecho. Ya Jesús está agradeciendo antes de. En esta lección el agradecimiento es una declaración de fe, como les comentaba. Jesús sabía que el Padre ya había obrado, y aunque el milagro aún no era visible, bueno, no me voy a adelantar porque de esto vamos a hablar un poquito más adelante. Hay una conexión con la gratitud, la fe y la alabanza, ¿ok? Y
para esto yo quiero hacer una ilustración. Recuerdo una historia de un testimonio de un señor, bueno, mejor dicho, era una enfermera. Y esta enfermera decía que, bueno, como todas las enfermeras, todos los días entra y sale la gente del hospital, ¿no es cierto? Y un día llegó un señor que llegó padeciendo una enfermedad similar a las que tenían y le pusieron en un cuarto, ahí arrejuntadito con los demás como los que tenían la misma enfermedad, por decir de alguna manera. Todos estaban padeciendo por lo mismo en ese cuarto. Pero este señor llegó con una actitud diferente y yo escuchaba el testimonio de esta enfermera y decía, yo no sé, pero ahí habían personas que estaban ya semanas en cama por la misma enfermedad y este señor llegó con una actitud distinta, llegó con una actitud de gracias desde el inicio. Cuando llegó el señor comenzó, llegaba la enfermera, gracias, gracias. Y cuando no estaban las enfermeras estaba agradeciéndole a Dios y agradecía por su sanidad y él decía, yo soy sano y aunque no lo vea en este momento, yo soy sano. Lógicamente era cristiano, yo me imagino, porque nosotros aprendemos sobre eso. Y la enfermera decía que eso le conmovió tanto que eso le llevó a buscar de Cristo, porque el Señor no duró ni 2 días en cama, mientras las demás personas estuvieron más de una semana. Y claro, el Señor agradecía sin ver aún su sanidad y esto hizo que la fe del Señor obrara también en su cuerpo. Y me parece excelente. ¿Ustedes recuerdan la historia de José? José, en el Génesis, ¿no? Sí. José, ¿tuvo una vida linda o una vida compleja? Bien complicada, bien complicada. Acordémonos que la vida de José está relatada en Génesis 37, si no me equivoco, y uno de los puntos es, él fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Otra cosa, falsamente acusado y encarcelado. Acuérdense de la esposa de Potifar y de las... ya. Y como tercer punto, pasó años en prisión aparentemente olvidado. Y yo decía, ok, una persona que vivió una vida tan complicada, resulta que lo más normal sería que se estuviera quejando, ¿no? Hasta Job llega a quejarse después, ¿no? Dios, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué mi vida es tan compleja? ¿Qué pasa? No puedo ver realmente qué es lo que tienes preparado para esto. No puedo ver qué viene después. Pero hay una particularidad en el libro del Génesis, específicamente con José, y es que José nunca se quejó. Ustedes no van a encontrar una sola vez en la que se haya quejado. Y más bien, él agradecía. Agradecía en la cárcel y por eso, incluso mientras estaban en la esclavitud, dice en Génesis 39:2, dice, el Señor estaba con José y por eso prosperaba en todo, a pesar de todo. En la prisión, en Génesis 39:21, dice, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. En la promoción, cuando le suben de rango, cuando ya lo ponen casi de faraón, un gradito menos, igual, él reconoció que fue Dios quien le dio la sabiduría y lo colocó en esa posición. Y en Génesis 41:16 dice que su gratitud no dependía de las circunstancias, sino de la confianza de la soberanía en Dios. ¿Ok? Igual agradeció cuando se reunió con sus hermanos. Qué difícil reunirte con tus hermanos que te vendieron tiempo antes y todavía más agradecerle a Dios. Yo digo, o sea, qué puercos, de verdad. Que te vendan así y que cuando vengan ya cuando te necesitan y de pronto tú tener esa actitud de agradecimiento y no de contienda contra tus hermanos ni de resentimiento. Increíble. Yo me quedo con una frase clave aquí y es que la gratitud no depende de lo que ves, sino de en quién confías. Así como José agradeció porque sabía que Dios estaba escribiendo una historia mayor, aprendamos nosotros y yo les animo a ustedes a que aprendamos a agradecer. La gratitud tiene un poder sobrenatural sobre nuestras vidas y la vida de los que nos rodean. Y bueno, a continuación les dije que no quería entrar en un tema más complejo porque le voy a dar la bienvenida al pastor Dieguito que va a proseguir con esta prédica. Bueno, muchas gracias. Entrando en lo que es, perdón, Javi, si me puedes ayudar con el control, por favor. Yapi, como decía el Paz Javi, en verdad que la gratitud nosotros tenemos que verlo ya no solamente como algo que tenemos que hacer
en este caso, ¿no? Por la bienvenida tan linda que me dio y eso, ¿no? Sino que verlo más como un estilo de vida, ¿sí? Entonces, este era tuyo. Bueno, aquí en Mateo 28 al 20, ¿sí? Dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Sí, ¿por qué es importante este versículo? Porque la gratitud, como les digo, tiene que ser algo de un estilo de vida, sí, y son cosas súper importantes porque lo voy a dividir en tres cositas, ¿no? Siempre que nosotros estamos en una actitud de gratitud, como aquí dice, Dios va a estar siempre a nuestro lado, ¿sí? Entonces tenemos que agradecer porque Dios en cualquier situación está ahí con nosotros, ¿sí? Y algo que tenemos que tener súper claro es que si está en lo bueno, Él, como es un Padre tan amoroso, de ley va a estar, o sea, de ley va a estar en lo malo también. Y nosotros, como siempre decimos, no es que Dios nos pone los momentos difíciles o sea, porque nos pone, o sea, realmente es nosotros que a veces desviamos nuestra mirada, estamos ahí con rencor a veces, alguna cosa, son cosas que nos sacan de no sé si decir de la protección, pero digamos del camino, ¿sí? Del camino de Dios, y no somos unos hijos obedientes, ¿ok? Entonces, siempre que nosotros estamos en momentos difíciles, o sea, Dios igual lo que nos dice es que tenemos que obedecer, ¿no? Entonces aquí es muy importante eso porque, como decía el Paz Javi, cuando estamos ya en ese momento, nosotros tenemos que ver el futuro o el final de la situación o del problema. Saber que eso va a salir como nosotros queremos, que eso se va a solucionar, que eso va a estar bien, que vamos a salir de ese momento, ¿sí? No quedarnos en el momento y que nuestra fe, que nuestras creencias sean cegadas por el problema o por el momento difícil, ¿ok? Entonces nosotros ya ver y desde ya, antes de abrir la piedra, nosotros ya agradecer porque el milagro ya está hecho, porque la situación está pasada, siempre confiando en papá, ¿ok? Oh. Ajá, no sé, ya. Entonces, siempre va a estar a nuestro lado, ¿ok? En Romanos 8:31 dice, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en nuestra contra? Además de que Dios está siempre con nosotros y por siempre, Él siempre va a estar a nuestro favor, ¿sí? Porque aquí, como dice, si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en nuestra contra? Sí. Y es algo que nosotros tenemos que tener igual súper en cuenta de que Dios nos ama y que sea lo que sea que cada uno de nosotros estemos pasando, nosotros debemos ser agradecidos por el amor de papá, que siempre en cualquier momento haya no sé, hay alguna manera en que Dios nos sorprende y dices, no hay de otra, esto es obra de Él. Esto es obra de que estamos en algún momento difícil y se solucionó de una manera milagrosa y tú dices, pero ¿qué pasó aquí? Y pues la única respuesta, ¿cuál sería? Dios, ¿no es cierto? La única respuesta en ese momento, y dices, no, es que papá me ama, o sea, no hay de otra, no hay por dónde busquemos, es papá quien siempre va a estar en nuestro lado, ¿ok? Ok.
Y en Filipenses 4, perdón, 4 del 6 al 7 dice: no se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denles gracias. ¿Sí? De ahí viene, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Sí, y esto es súper importante porque, como les digo, cuando nosotros no nos dejamos cegar por la dificultad y por el momento difícil, siempre después de los momentos difíciles viene la calma, ¿no? Y me acordaba cuando estábamos conversando con mi esposa de aquí de la prédica, nos acordábamos de la película de En busca de la felicidad. Y no sé si se la hayan visto, es de Will Smith. Y es una película muy bonita porque, o sea, al hombre en la película, todo lo malo que le puede pasar, le pasa. O sea, por poco y no iba caminando y una paloma, o sea, literal. Yo creo que eso ya no pusieron en la película porque hubiese pasado, o sea, de ley pasaba. Se le perdieron las máquinas, los escáneres que él vendía y así, o sea, al hombre sí le pasó de todo. Pero ya después de que pasa todos estos momentos difíciles, y es una escena súper icónica, ¿no? Porque está como que el típico, o sea, uno cuando se imagina Nueva York, es como que toda la gente caminando en su mundo y así, ¿no? Y él está como que le hace un enfoque, ¿no? Y solo está como que cruzando las manos así. Y yo digo, ¿es de eso? Es la descripción gráfica de cuando uno está en calma. Después de todas las peripecias que él pasó, yo pienso que muchas personas, no digo que hemos pasado lo mismo, ¿no? Pero en algún momento hemos dicho como que, se solucionó. O sea, son esas cosas que uno dice, chévere, ya salimos. Y es esa calma que solamente nos puede dar Dios, ¿no? Entonces, cuando nosotros ya salimos del momento difícil, agradecemos antes de salir, porque es esa gratitud que nos mencionaba Javi, que hace que nuestra fe se incremente, que nuestra fe, porque como siempre decimos, ¿no? El oído más cerca de nuestra boca es nuestro propio oído. Y cuando nosotros estamos diciendo, gracias Señor porque se resuelve este problema, gracias Señor porque me ha sacado de esto, gracias, somos nosotros, porque no es que Dios no quiere que salgamos del problema, sino que nosotros, como hacía el Señor en el hospital, fue Él con que estoy sano, gracias Señor por la sanidad de mi cuerpo, gracias por esto, gracias porque la comida estuvo rica, lo que sea, o sea, estar en una actitud de agradecimiento, una actitud de gratitud, rima. Estar en esa actitud de gratitud es lo que hace que el problema se haga más corto, ¿sí? Entonces, cuando ya viene la calma, uno cierra un ciclo y abrimos uno nuevo, ¿no? Y Dios es quien nos da esta calma, ¿no? Esta calma y este descanso. Y es importante porque aquí, ¿no? Nos dicen en el versículo 7, nos dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos. Y yo digo, ¿no? Que puede ser, y la enfermera también es muy probable que haya pensado, ¿no? Este señor viene y está aquí enfermo, y o sea, ¿qué es lo que hace que tenga esa paz que las otras personas no tienen? Que en ese momento lo que ven es enfermedad y que no, me duele esto, me duele este otro, pa. En cambio él no, o sea, él está esa es una paz que sobrepasa todo entendimiento, que yo pienso que las personas que no saben de este principio bíblico, pues eso, no entienden exactamente, ¿no? Entonces, qué hermoso que es nosotros poder tener esa calma, ese descanso en papá, ¿sí? Y pues es un ciclo que se abre para, si ya agradecimos en el momento de la tormenta, seguir agradeciendo cuando ya salimos de ella, ¿no?
no olvidarnos de que tenemos que ser agradecidos porque papá nos ama, ¿ya? Perdón, y vamos a hacer esto de una manera distinta. Creo que es la primera vez que vamos a hacer así. Entonces, a continuación, siguiendo hablando del mismo tema de la gratitud, viene mi hermosa esposita para complementar el tema. Bueno, como dijo mi esposo y como dijo Javi al inicio, el pastor Javi, hoy es un día especial, es un día que Dios nos ha llamado a agradecer y como iglesia les levantamos a agradecer. Por eso hemos hecho esto. Ahorita yo me pongo a pensar que parece una presentación de colegio de las que hacíamos en grupo. A continuación, mi compañero. Pero como les decimos, queríamos hacer algo especial y queríamos que se note que es especial. Queríamos dar un poco de lo que Dios nos ha dado a nosotros para ustedes. Bueno, vuelvo. Mi esposo hablaba sobre la gratitud en los tiempos difíciles porque ser grato en un tiempo fácil es fácil, en un tiempo en el que estamos contentos es fácil, pero cuando estamos en tiempos difíciles, ahí es cuando nuestro corazón se prueba a ver en verdad, ¿estamos viéndole a Dios correcto o no? ¿Le veo a Dios como mi genio de la lámpara, como suele decir el pastor Chris, el que me da esto y estoy feliz con él porque me da esto? ¿O le veo a Dios realmente como un padre? Y no es gracias Señor por este cáncer que tengo, gracias Señor por no es eso, es gracias Señor porque tú estás aquí conmigo mientras paso por esto. Ese es el punto. Entonces, como les decía, mi esposo, ¿qué pasó? Sí, ahí está, pero se regresó. No. Ahí está, ya, ahí sí está, ya listo. Les decía que, como decía mi esposo y el pastor Javi mencionaban, la gratitud es igual a la fe. Y esto produce alegría y esto produce alabanzas a Dios. ¿Por qué? Les voy a mostrar esto. En 1 de Tesalonicenses 5:18 dice, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Es decir, nosotros estamos viviendo la voluntad de Dios. Y si nosotros le entregamos el control de nuestra vida a Dios, entonces Dios tiene el control de todo, ¿no es cierto? Entonces dice que lo que nosotros estamos pasando es la voluntad de Dios, por ende, demos gracias en toda situación. Eso quiere decir 1 de Tesalonicenses 5:18. Nosotros vivamos en esta actitud de gratitud y vamos, lo que les digo, igual a fe, igual a alegría, igual a alabanza a Dios. Que eso es al final lo que reconforta y tiene calma en nuestro corazón, lo que nos mencionaba mi esposo. Ese momento de calma es el momento en el que le alabamos a Dios. Este versículo aquí dice, Lamentaciones 3:23, cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Si pueden, por favor, en casa lean Lamentaciones 3 desde el 1. Esto describe una vida, como decía el pastor Javi, la vida de José o la vida de Job. Describe, me he equivocado, Señor, tantas cosas han ido mal. Y llega Lamentaciones 3:23 y dice, cada mañana son nuevas sus bondades. Al final del camino siempre está Dios, no al final, durante el camino siempre está Dios. Siempre desde el inicio hasta el final. Y nuestra esperanza es esta. Cada mañana es nueva tu fidelidad, cada mañana tenemos una nueva oportunidad, cada mañana tenemos el favor de Dios, el amor de Dios y nuevamente empezamos. Y como decía, un nuevo ciclo. Nuevamente empezamos. Yo me acuerdo y daba gracias a Dios por esto. Para los que no saben, mi esposo y yo estuvimos antes no casados y nos separamos. Y después de esta separación, Dios trabajó con nosotros y pudimos volver con Él
y nos casamos y ahora pues estamos aquí. Pero yo me acordaba mi vida antes, que no estábamos con Dios, mi vida antes con mi esposo era un caos. Era en todos los sentidos, era un caos. Y ustedes lo podían verificar, o sea, se podía ver en nosotros eso. Cada quien vivía, ya teníamos el Samuelito, entonces hasta el Samuelito se veía esto. Y lo único que salía de mi corazón es, gracias Dios. Gracias porque hoy puedo ver que de verdad tu fidelidad es grande. Si hay algo en lo que yo puedo agradecerle a Dios, es esto. Si hay algo en lo que Dios me ha mostrado su amor inmenso, es esto. Que yo me acuerdo esos días de caos y hoy puedo ver mi vida con mi esposo, mis hijos y él y Dios. Y es una paz, es una tranquilidad. Yo no les digo que no tenemos problemas. No es así. Pero Dios está. Y ahora sí puedo ver esa paz que sobrepasa cualquier entendimiento, esa paz que las personas que nos conocían antes, que nos vieron antes, nos han conocido durante todo este proceso, nos vieron antes y nos han visto ahora. Como les digo, así como antes se notaba el caos, hoy se nota Dios en nuestra vida. Y le doy tantas gracias a Dios por eso, porque eso solamente es su fidelidad, la que se renovó y la que nos renovó a nosotros. Amén. Tenemos aquí Colosenses 4:2 y es: dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Esto es más o menos parecido al versículo en el que dice: nunca dejen de orar, oren sin cesar. Y dice: siempre estén orando y siempre perseveren en el agradecimiento. Como decía mi esposo, esto es un modo de vida, es una actitud no solamente de ciertos días o gracias cuando recibí esto es siempre perseveren en el agradecimiento. Nunca se olviden de estar agradeciendo a Dios, porque a veces nosotros nos olvidamos de que todo lo que tenemos de verdad es pura misericordia de Dios. Pura misericordia de Dios, porque Él es tan bueno con nosotros. Él es tan amoroso con nosotros. Por favor, les pido, nunca se olviden que cada cosa en su vida es por fidelidad y el amor de Dios. Y perseveremos en el agradecimiento. Siempre. Aquí tengo, para que ustedes lo vean. Gratitud es igual a fe. Lo que decía el pastor Javi, Jesús agradeció antes de que viera a Lázaro salir por ahí. Y él no se sorprendió cuando Lázaro salió de la tumba. Él no se sorprendió, él ya sabía que eso iba a pasar. Entonces, y recuerdo una prédica del pastor Juli, que decía, viviendo en AA, ¿no? Alegría y agradecimiento. Entonces, es más o menos esto. Yo tengo fe de que esto va a pasar, por eso gracias Señor. Pero nuevamente, no se confundan en el gracias Señor por esta enfermedad que yo tengo, porque tú me la has mandado. Eso no es así. No vamos a confundir, porque hay muchos cristianos que confunden esto. Y no es verdad, Dios nunca nos va a mandar. ¿O qué padre aquí le pone el pie a su hijo recién aprendiendo a caminar para que se caiga? Nadie. Dios no es así. Y Dios dice en la Biblia, si nosotros siendo malos padres, ustedes siendo malos padres, dan buenas cosas a sus hijos, aún más Dios que está en el cielo, Él es muy bueno, Él es todo lo bueno que nosotros podamos ver, imaginar, todo eso es Dios. Entonces, por eso, acuérdense siempre, gratitud igual a fe. A mí me abrió los ojos esto porque muchas veces yo oraba agradeciendo, ¿no? Gracias porque ya somos sanos, gracias porque ya tenemos esto, pero en realidad no entendía la magnitud de esto, la magnitud de que de verdad sí creemos en Dios y estamos confiando en su voluntad, como decía en Primera de Tesalonicenses, estamos confiando en que estamos viviendo en su voluntad, en su gracia. Si de verdad lo estamos haciendo, entonces gracias Señor, porque no hay más, o sea, ¿para dónde más? Cuando tú recibes algo es gracias Señor, y la fe es creer que ya lo recibimos. Y esto también es, vamos a analizar, gratitud convierte lo que tenemos en abundancia.
se relaciona con gratitud igual a fe. Lo que tienes, si eres agradecido, como dice, en lo poco eres fiel, en lo mucho te voy a poner. Si estás agradecido con lo que tienes, con lo que hoy Dios te ha dado y lo administras de la manera en la que Dios te ha mostrado, entonces Dios te va a llevar a un siguiente nivel, abundancia. Nunca Dios nos va a llevar a retroceder, jamás. Entonces Dios nos tiene aquí y nos va a llevar al siguiente nivel. Gracias, Señor, abundancia. Y nuevamente, eleva lo ordinario a lo extraordinario. Entonces, gracias, Señor, como les digo, en estos momentos de oscuridad que yo vivía con mi familia, yo no veía salida. Eso era lo ordinario, como siempre hablamos aquí. Las cosas naturales que les pasan a las personas naturales, las cosas sobrenaturales nos pasan a los hijos de Dios. Yo vivía en lo natural con peleas, con discusiones, porque ahora es súper normal que en una familia sea disfuncional. Si ustedes van a las escuelas, a los colegios, el 90%, Ali, ¿será? 95% de estudiantes tienen un hogar disfuncional. Y eso es normal, eso es común ahora. Entonces yo vivía en lo natural, ahora le entregamos nuestra vida a Dios y nos empezó a pasar cosas extraordinarias y vivimos en lo sobrenatural, la sobrenaturalidad de Dios. No se olviden nunca de estos principios que nos lleva a entender la gratitud, sobre todo con Dios. Amén. Un aplauso para Dios. Bueno, como les dijimos, este es un día especial y como tal vamos a recibir a nuestra pastora Angie. Bueno, yo quiero compartir con ustedes, como ya han venido diciendo el pastor Javi, el pastor Dieguito y la pastora Dayita. Quiero continuar con la idea, y es que el corazón agradecido transforma vidas, ¿ya? Y quiero aquí empezar leyendo este versículo que está en Lucas 17. Quiero hacer antes un preámbulo, y de acuerdo a lo que hemos escuchado de los pastores que acaban de intervenir antes que yo, pues hemos visto que el agradecimiento no es solamente una reacción emocional, sino que se trata de un estilo de vida que honra a Dios, pero sobre todo abre las puertas a su favor. Sin embargo, al ser hombres, mujeres naturales que vivimos en una naturaleza humana, hay veces que nos damos las bendiciones y las cosas buenas por sentado y nos olvidamos de darle gracias a Dios. Y esto pasa precisamente en una historia que nos cuenta Lucas 17. La historia completa está del 11 al 19 y es la historia de los 10 leprosos. Les cuento más o menos qué sucede aquí. Jesús estaba de camino a Jerusalén, entre Jerusalén y Samaria, y había un grupo de 10 leprosos que, viendo que Jesús se acercaba, le gritan: Señor, Maestro, ten piedad de nosotros, les dice. Jesús, obviamente lo hacen a su distancia, porque al ser leprosos no podían acercarse muchos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Jesús les da una instrucción y esto es todo lo que les dice. Les dice, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos obedecían, fueron sanados. Eso fue lo que sucedió. Ahora, lo sorprendente de esta historia no es el milagro de Dios, no es el milagro de Jesús, perdón, porque en esta parte de la Biblia, en todo el Nuevo Testamento, la gente estaba ya acostumbrada a ver los milagros que Jesús hacía uno tras otro. Y bueno, hay una parte de la Biblia que dice que Jesús no pudo hacer muchos milagros porque la gente no tenía fe. Pero en otros lugares donde la gente tenía fe, los milagros eran pero uno tras otro. Y como digo, lo sorprendente de esta historia no es el milagro de Jesús. Aquí lo sorprendente es la respuesta al milagro. De los 10 hombres sanados, solo uno de ellos, cuando ya estuvo sano, al verse sano, limpio de todas las heridas y las llagas que tenía cuando era leproso, regresó alabando a Dios. Como dice Lucas 17, 15 y 16, parte A. Les leo. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias. ¿Cuántos eran
continuando en esta historia, Jesús dice, ¿no eran 10 los que sané? ¿Dónde se quedaron los otros 9? ¿Qué estaban haciendo los otros 9? O sea, a ver, yo conté 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8, 9, 10 y es uno el que regresa. ¿Por qué? Porque los otros 9, después de ser sanos, tenían que hacer las cosas que no podían hacer cuando estaban enfermos. Tenían que ir a visitar a su familia, tenían que salir a celebrar en un restaurante, tenían que mostrarles a sus amigos tal vez que fueron sanados por Jesús. Eso era lo que era importante para ellos. Pero solamente uno decidió volver a Jesús y decirle, gracias Jesús por el milagro que hiciste en mi vida. Ahora, yo me pregunto, y era algo que me daba muchas vueltas a mí en la cabeza, y decía, porque yo en lo personal, ya voy a llorar, perdón, lo siento aquí, yo en lo personal a veces he sido como los 9 de los 10 leprosos. A veces, y creo que la naturaleza humana incluso es esa naturaleza que cuando recibimos una cosa, nos olvidamos de que todo lo bueno viene de Dios. Y eso está escrito en su palabra. Pero a veces damos por sentado de que yo por mis buenas obras, porque tal vez cuando recién empezamos en el camino de Dios, hay esto que dice el karma. Yo porque soy bueno, entonces recibo cosas buenas. Si ya vamos un poquito más allá en el camino de Dios, pues decimos la ley de la siembra y la cosecha. Yo estoy sembrando bien, entonces voy a recibir bien. Y entonces es por mis obras que yo soy merecedora de las bendiciones que Dios tiene para mí. Pero es porque yo estoy trabajando. Pero no se trata de eso. En un mundo que valora por sobre todas las cosas el esfuerzo personal, es fácil que nuestras bendiciones, es fácil pensar, que nuestras bendiciones vienen solamente de nuestro trabajo. Y aquí quiero contarles una historia, justamente cuando estábamos preparando esta prédica, veíamos una prédica de Dante Gebel y él contaba ahí una historia de cómo se dio cuenta él que la gente es desagradecida o que la mayoría de nosotros somos desagradecidos. Y les cuento. Resulta que un día él estaba en España y en el aeropuerto de Barajas había erupcionado un volcán. Erupcionó el volcán. ¿Y qué pasa cuando esto sucede? Se nubla el cielo, los vuelos se cancelan o se retrasan. Y esto era lo que estaba sucediendo ahí. Y él tenía la necesidad, sí o sí, de volar. Entonces, ¿qué pasó? Se acerca al counter donde la señorita de la aerolínea le dice, yo tengo urgencia de volar, necesito regresar, por favor ayúdeme. Entonces la chica le dice, ¿sabe qué? En españolísimo, los que saben españolísimo pueden interpretarlo. Entonces le dicen en españolísimo, no tengo yo disponibilidad de asientos en clase turista. Lo único que tengo es un asiento disponible en primera clase. ¿Estaría usted dispuesto a tomar el asiento en primera clase para poder viajar hasta su destino? Sin ningún costo adicional, porque es lo único que tengo, es lo único que le puedo ofrecer. ¿Quiere tomarlo? Entonces Dante, siendo Dante, dice, por favor, o sea, claro que lo voy a tomar y si es gratis, pues mucho mejor, ¿ya? ¿Qué pasa? Dante llega y se sienta en su asiento de primera clase y al otro lado del avión había un señor, un españolísimo también, que se quejaba y decía, ay, pero es que aquí cuando uno llega ya no le reciben con champán, ya te dan un jugo de naranja que ni siquiera esto ha de ser de naranja, ¿de dónde también sacarán este jugo? Y estaba súper furioso porque él había pagado por ese boleto y no estaba recibiendo el trato que se merecía una persona que había pagado un boleto por sentarse en primera clase, por viajar en primera clase. Entonces Dante decía, lo miraba al Señor y decía, ¿cómo puede ser posible que este señor, sentado en un asiento en primera clase, con la oportunidad de volar, en medio de toda la dificultad y de todo el gentío que hay tratando de volar, él está sentado ya listo para despegar, se esté quejando porque no le dan champán cuando entra al avión? O se esté quejando porque el jugo de naranja ha sido tang, ¿ya? No ha sido jugo de naranja de verdad.
Entonces, él se preguntaba eso, ¿no? Entonces, Dante decía que había una diferencia esencial entre él y el hombre que se estaba quejando por todo. ¿Y cuál era la diferencia? Que este hombre que le llamaba el gruñón pagó por estar ahí, mientras que Dante no. Dante lo recibió por gracia, ¿ya? Entonces él dice, y me encanta esta frase que dice, el gruñón estaba ahí por justicia, mientras que yo estaba sentado ahí por gracia. Yo no pagué por sentarme ahí, yo no hice nada por estar ahí, simplemente me sacrifiqué por sentarme en el asiento de primera clase, ¿ya? Y él decía algo aquí, la gracia hace que seamos agradecidos. Y esa es la clave de todo. La gracia es lo que hace que seamos agradecidos. Por favor, aplaudan un poquito más para tomar agüita. Ahora quiero irme a la siguiente diapositiva. Y quiero leerles... ¡Wow! ¡Qué rápido avancé! Ya, quiero leerles Santiago 1:17. Sí. Santiago 1:17 dice aquí que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestiales y quien no cambia ni se mueve como las sombras. Entonces, como les decía anteriormente, a veces nosotros estamos pensando constantemente en que es por nuestras obras que recibimos algo bueno, en que es por nuestro trabajo, lo buena persona que somos, que recibimos lo que merecemos. Pero Santiago dice, 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Todo lo bueno que recibimos siempre es voluntad de Dios. Y ahora nos vamos a ir a Efesios del 8 al 9, que dice así. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es del regalo de Dios y no por obras para que nadie se jacte. Esto a mí me parece súper lindo porque dice, por gracia ustedes han sido salvados. Y me encanta aquí porque mientras preparábamos esta prédica con mi esposo, de una manera diferente a lo habitual, porque siempre lo hacemos como o él o yo, cada quien individualmente, el Javi me decía, mira mi amor, que aquí es súper interesante caer en cuenta que en el Antiguo Testamento Dios decía, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, Dios dice, en una parte de la Biblia dice, para quienes creyeron fueron llamados hijos. ¿Qué significa esto? Que es un regalo y que si nosotros decidimos creer, ya no somos su pueblo y Él es nuestro Dios. Ahora somos sus hijos y Él es nuestro Padre. Esa es la diferencia. Ahí radica la diferencia. Ahora quiero pasar a Filipenses 1:3-4, que dice, doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por todos ustedes siempre oro con alegría. ¿Y por qué está este versículo aquí? Porque hay, yo creo, a lo largo de nuestra vida, o quienes hemos crecido tal vez en hogares cristianos, y a veces ni siquiera quienes hemos crecido en hogares cristianos, sino quienes tenemos mamás, que creo que todos tienen mamá, ¿no es cierto? Ya, entonces, muchas veces nuestras mamás están orando constantemente por nuestros hijos. Y cuando ponía este versículo, me acordaba de la Ali, que alguna vez nos contó que tenía un hijo que iba manejando por la vía Guayabamba y su hijo le decía, mamá, ¿sabes que yo perdí el control del carro? Iba manejando un camión y simplemente la dirección se atoró y no iba, no curvaba, no valía, no nada. Y su hijo pensó que se iba a estrellar. Sin embargo, la Ali tenía la necesidad de orar por su hijo. Y me acuerdo que ella contaba y decía que su hijo decía, de un momento a otro, cuando ya intenté todo, nada funcionaba. La dirección valió nuevamente y pude curvar y no me estrellé. Y eso venía también, eso traía a mi mente
La historia que creo, no sé si algunos han visto en la película de Pablo Olivares, que él tenía una mamá que oraba muchísimo por él. La mamá estaba constantemente orando por su hijo y su hijo en ese entonces estaba metido en todo lo contrario al reino de los cielos. Todo lo contrario, ¿ya? Y tenía él una banda de rock y se fue de gira y de repente sucede esto que le secuestran, ¿no? Y sucede que cuando están a punto de dispararle, se da cuenta el secuestrador que él era cristiano y no pasa nada. Entonces, parafraseando un poco la historia, él después sale de esto y le agradece a su mamá porque constantemente estaba orando por él y él pudo sentir la protección divina en ese momento. Entonces, por eso es la importancia de este versículo. Quiero ahora, en este momento, tomarme un momento porque hemos hecho esta prédica en conjunto, porque nos encantaría que como iglesia podamos ser hoy y mostrarnos agradecidos por todas las bendiciones que han aparecido, que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y precisamente el Espíritu Santo nos invita a ser hoy como ese leproso que fue el único que volvió a la presencia de Dios y le dijo: gracias por lo que tú hiciste en mi vida. Gracias por la sanidad que me diste. Y ahí es súper importante entender, como decía la pastora Dayita, ella decía, en medio de la enfermedad, no gracias por la enfermedad, porque sin duda las enfermedades no vienen de Dios. Y está escrito en su palabra que la voluntad de Dios es buena. ¿Qué más es? Perfecto. Así que si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, significa que Dios no nos va a mandar enfermedad para probar nuestra fe. Dios dice en su palabra también en Isaías 53 que por sus llagas fuimos sanados y utiliza pasado en el verbo. ¿Eso qué significa? Que ya está hecho. Simplemente es un plato que está servido y nos corresponde a nosotros tomar lo que ya está hecho. Ahora, me encantaría que podamos tomarnos un momento para ser agradecidos y recordar que esta no es una opción, sino que es una marca de aquellos que verdaderamente entendemos el amor y la gracia de Dios. Un corazón agradecido no solo reconoce a Dios, sino que vive constantemente en comunión con Él. Y como decía la pastora Daya, la gratitud es igual a fe. Y hay otro versículo en la Biblia que dice, parafraseando, llamen a las cosas que no son como si fueran. Esto es fe. Así que yo les quiero invitar hoy día a que nos pongamos de pie y hoy poner ese corazón agradecido y darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios, y me encantaría que podamos hacer antes de esto, hemos dejado, como no sé si se dieron cuenta, no tomamos Santa Cena. ¿Por qué? Porque queríamos hacerlo en este momento. Queríamos darle las gracias a Dios por el sacrificio de Jesús en la cruz. Que sin duda, sin ese sacrificio, yo creo que ninguno de nosotros estaríamos hoy aquí, y tal vez tomando las palabras de la pastora Dayita, recordemos qué era de nosotros cuando Dios no estaba en nuestras vidas. En dónde estábamos, cómo estábamos, qué sentíamos, cuán difícil o cuán fácil era para nosotros salir de un problema, salir de una situación. No era fácil, porque Dios no estaba con nosotros, porque no habíamos abierto la puerta a Dios para que Él esté en nuestras vidas. Que tu luz brille en mí. Quiero aquí que hagamos la siguiente dinámica. Voy a empezar yo. Vamos a dar hoy gracias a Dios por alguna cosa que tengamos en nuestro corazón que quisiéramos agradecer. Así que voy a decir yo, por ejemplo, gracias te doy, Jesús,
por permitirnos armar nuestro árbol de Navidad por primera vez en nuestra casa con mi esposo. Gracias por permitirnos construir un hogar contigo como roca, como el centro de nuestra casa. Y si alguien más quiere agradecer desde su lugar, que sea súper cortito para que en la medida de lo posible podamos tener todos la posibilidad de agradecer, levantamos nuestra mano y lo hacemos de la siguiente manera. Bueno, pues, Señor, conmigo nunca funciona. Gracias, Señor, por permitir ver a mis hijos caminando contigo, Señor. Y sobre todo, hoy te quiero agradecer algo que a lo mejor es un poco controversial en mi vida. Pero te quiero agradecer porque sigo caminando con mi esposo de la mano. Porque todas esas oraciones y el doblar rodillas por él no fueron en vano, Señor. Porque él está sano, Señor. Porque él es tu hijo. Todavía lidio con su carácter, papá, pero yo sé que él va a volver a tus pies. Gracias, papá. Señor, yo te doy gracias porque sé que tú en este tiempo que mi papá te necesita, tú ya lo has sanado y vamos a estar con él. Y tú estás con él en este momento, en tiempo de sanación. Gracias, Señor, por hacerme sobreabundante, por tocar mi corazón, Señor. Gracias por traerme. No me sueltes. Gracias, papá, por esta iglesia. Gracias por mi esposa. Gracias por mi familia. Y gracias por cada momento que estás en mi vida. Amén. Ay, papito, gracias porque todo lo que tú nos regalas es sobrenatural. Gracias porque cada anhelo de mi corazón lo has cumplido. Gracias por la vida de mi esposo, por la vida de mi familia, Señor. Gracias por esta iglesia tan hermosa que es mi familia. Gracias, papá. Gracias, Señor, porque estoy vivo. Gracias por permitirme servirte y volver al camino como un guerrero. Gracias por estos 8 días que no he tenido ni un momento de enojo, de ira ni de explosión. Y gracias porque has escuchado mis oraciones, porque has puesto todo en orden y porque estás conmigo. Gracias porque sé que me has hecho un campeón y que estás acompañándome en los buenos y malos momentos. Gracias, Señor Jesucristo, por permitirnos reunirnos este día todos en nuestra comunidad. Y gracias por las cosas buenas que se vienen, Padre amado. Amén. Gracias, Papito Dios, por este día. Gracias por la vida de mis hijos, de mi esposo y la mía. Gracias por la restauración de mi hogar. Gracias por escucharme, Dios. Gracias, Señor. Sigue obrando en nuestras vidas, Señor. En la mía, en la de mi esposo, en la de mis hijos, Señor. Y gracias por tu infinita misericordia y amor por nosotros. Gracias. Amén. Lolita en la parte de atrás. Padre bueno, yo quiero darte gracias infinitas por la vida de mis hijos, por su salud, por su prosperidad, porque tu misericordia no les ha faltado, Señor, por tu misericordia no les ha faltado nada. Gracias te doy también por la salud de mi esposo. Padre bueno, y gracias por traerme este día acá, para que podamos reconocer, Señor, tu grandeza, para que podamos acordarnos de esos favores que todo el año recibimos de ti.
Hoy ha sido un día, Señor, para agradecerte. Te pido, Señor, tu bendición para esta iglesia. Gracias porque nos has traído y nos has reunido aquí para reconocer tu grandeza. Amén, papá. Gracias, amado Jesús, porque puedo sentir tu presencia, porque puedo adorarte, puedo cantarte y puedo decirte cuánto te amo. Gracias, gracias, Padre Celestial, por la restauración de mi hogar, porque mis hijos guardan tu palabra en su corazón y sus pies no resbalarán. Gracias por la vida de Alejandro. Gracias porque mi cuñada está ahora a tu lado, Señor, porque ya no siente dolor, porque ya no siente tristeza y está a tu lado, Señor, y porque toda esta tribulación tú la usarás, Señor, para manifestar tu gloria en la vida de mi esposo Alejandro y en la vida de todos nosotros, Señor. Gracias. Yo te doy gracias, papá, por haber escuchado mis súplicas y por haberme rescatado, por haberme llevado a conocerte, a hacerme tu hija, por darme identidad, por darme valor. Gracias porque he podido estar firme en tu camino hasta el día de hoy. Gracias porque a pesar de las situaciones, de las circunstancias y de cosas muy difíciles, tú has permitido que esté aquí, caminando por fe, con mis ojos puestos en ti, Señor. Te doy gracias por lo que vas a hacer en mi vida, en la vida de mi familia. Gracias, papá, porque sé que tú cumples con los sueños que tú pones en nuestro corazón y que tú lo vas a hacer. Gracias por mis hijos, gracias por sus corazones, papá. Gracias porque tú los vas a llevar a tus pies también un día. Yo lo creo. Gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu gracia cada día. Gracias, Señor, por la fortaleza que me das. Gracias por la sabiduría y la dirección. Gracias por todo, papá. Díganme ustedes una cosa. Si esto no es iglesia, entonces ¿qué es? Yo le doy gracias a papá porque, como yo les dije, yo no me esperaba de parte de él que él me pusiera en una posición como en la que estoy. Y no porque renegara, sino porque no me sentía capaz. Y en este momento yo, con la autoridad que me da Dios, yo quiero cubrir la vida de esta congregación con la sangre de Jesús. Y quiero decirles que cada anhelo y cada sueño que ustedes tienen, cada cosa en la que ustedes han pensado y han estado luchando y batallando con eso, Dios no es indiferente con eso. Dios dice que pongamos nuestras peticiones y que Él se hace cargo. Hagámoslo con gratitud, hagámoslo sabiendo que las cosas que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón ya están ahí, que tenemos que tener la fe suficiente para solamente estirar la mano y poder tomarlas. Dios nunca va a querer el mal para nosotros. Dios es un Padre bueno, y cuando aprendemos a verlo como un papá que nos da identidad, como un papá que nos da propósito en la vida, no necesitamos nada más. Gracias a Dios por su sacrificio. Gracias a Jesús porque si Él no se hubiera sacrificado por nosotros, no tuviéramos ninguno de estos beneficios. Hubiéramos estado apartados y alejados de Dios, pero Él nos santifica, y la palabra santo significa ser apartado para Dios, y nosotros estamos apartados para Él. Si Dios está poniendo en tu mente en este momento que no eres capaz, que tal vez alguna enfermedad o alguna dolencia te está atando en este momento, echamos fuera en el nombre de Jesús todo eso. Echamos fuera en el nombre de Jesús cualquier espíritu, cualquier demonio, cualquier potestad que esté queriendo intervenir en nuestra vida. Eso no tiene poder.
no tiene poder sobre nosotros porque nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Gracias a Dios por esta congregación. Gracias porque nos queda un mes más para que se acabe el año y en un mes puede transformarse todo. En un mes podemos hacer todo lo que no hemos visto en el año. Dios puede levantarlo todo y puede hacer todo en pos de nosotros. Gracias, gracias papá. Quiero darte especialmente hoy para cerrar esto por las personas que oran por nosotros. Porque detrás de cada una de las vidas que estamos aquí, hay alguien siempre intercediendo, hay alguien orando. Y así como decía mi esposa en la vida de Pablo Olivares, que es en esta película que se llama Poema de Salvación, que es muy hermosa, él no murió en ese momento porque había algo más poderoso que estaba interviniendo espiritualmente para que eso no suceda. Y era la oración de su mamá. Mamás nunca dejen de orar por sus hijos. Esposos por sus esposas, esposas por sus esposos. Como decía mi mamá, gracias, porque aunque la cosa no se ve perfecta, la mano de Dios está ahí. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias, papá. Amén. Por favor, démosle un fuerte aplauso al Rey, al que tantas bendiciones derrama por nosotros. Con ese corazón agradecido, yo les quiero decir gracias también por ser parte de esta hermosa familia. Le decía, perdón, estoy con la lágrima floja. Le decía a mi esposo hoy de mañana desayunando, ¿te has dado cuenta que en realidad Gracia es como una familia? Porque en las familias hay esta dinámica de que cuando nace un bebé o hay un bebé, sí, un chiquito que está recién empezando a hablar y tiene sus palabras chistosas que después son acogidas por toda la familia y luego entendemos cuando hablamos de esa palabra. Me acordaba porque hace tiempo había una chiquita que decía que encontró una araña picante y peluda. Y hoy picante y peluda es una palabra que usamos aquí en esta familia y yo le quiero dar gracias a Dios por cada uno de ustedes, por sus hermosos corazones, porque sin ustedes esto no sería lo que es hoy. Así que gloria a Dios por sus vidas, gloria a Dios por la iglesia que construimos y gloria a Dios por el gran amor que Él pone para compartir y derramar en este tiempo. Así que démosle un fuerte aplauso, por favor. Y ya sin más, vamos a cerrar con alegría, con corazón alegre y ya secándonos las lágrimas. Bueno.